Buenos días, hermanos y hermanas que nos siguen acompañando a través de este curso de Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Hoy vamos a ver la lección número 8 de este curso en el segundo ciclo titulado La purificación del corazón. Iniciemos esta lección 8 diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Catequesis de la 34 a la 38. Estamos hablando sobre el matrimonio a la luz del Sermón de la Montaña, del adulterio según la ley y los profetas, de cómo el adulterio falsifica el signo de la alianza conyugal y cómo el adulterio no es solamente un adulterio del cuerpo, sino que también es un adulterio del corazón, de los sentidos precisamente. Volvemos hoy al discurso de la montaña y precisamente al enunciado que dijo Jesús en Mateo 5:8. Todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Jesús apela aquí al corazón cuando dice: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Esta frase encierra indudablemente una acusación, y es ahí donde hay que buscar la clave para interpretar toda la legislación de Israel en el ámbito del matrimonio y con un sentido más amplio en el conjunto de las relaciones entre el hombre y la mujer. La triple concupiscencia, en efecto, es herencia de toda la humanidad y el corazón humano realmente participa de ella. Cristo, que sabe lo que hay en todo hombre, no puede hablar de otro modo, porque Cristo, que conoce mejor que nadie el corazón de las personas, sabe perfectamente cómo es que las personas reaccionan en relación al pecado y en la concupiscencia. En el discurso de la montaña, Cristo se dirige precisamente al hombre que pertenece a una sociedad bien definida. Sin embargo, estas palabras también son para el hombre de nuestra actualidad, y es precisamente el hombre de la concupiscencia cuyo misterio y corazón es conocido por Cristo. La imagen del hombre de la concupiscencia afecta ante todo a su interior. La historia del corazón humano después del pecado original está escrita bajo la presión de la triple concupiscencia, con la que enlaza también la más profunda imagen del etos en sus diversos documentos históricos. Sin embargo, ese interior es también la fuerza que decide sobre el comportamiento humano exterior y también sobre la forma de múltiples estructuras e instituciones a nivel de la vida social. Para comprender mejor este texto, analizaremos primero cada una de sus partes a fin de obtener después una visión global de todo esto de que ya pecó con ella en su corazón, para lograr comprender cómo es que ese adulterio, que no es físicamente porque no están los dos unidos, pero sí es adulterio porque está hecho en el corazón donde nacen las concupiscencias de la carne y de los sentidos en el ser humano. Si Cristo tiende a transformar este etos, lo hace sobre todo para recuperar la fundamental claridad de la interpretación. Él dijo en Mateo 5:17, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas, no, he venido a darles cumplimiento, dijo Jesús. Y esto se aplica, entre otras cosas, al mandamiento de no cometer adulterio. Quien siga por las páginas del Antiguo Testamento la historia del pueblo elegido de los tiempos de Abraham, encontrará ahí abundantes hechos que prueban cómo se practica y cómo, en consecuencia de esa práctica, se elabora la interpretación de la ley. El abandono de la monogamia, especialmente en tiempos de los patriarcas, había sido dictado por el deseo de la prole, de una numerosa prole. Este deseo era tan profundo y la procreación como fin esencial del matrimonio tan evidente, que las esposas que amaban a los maridos rogaban que como ellas no podían tener hijos, como ellas eran estériles, como ellas no podían darle descendencia al marido, entonces rogaban a sus maridos, a quienes amaban,
a que tomaran por mujer a otra persona, a otra, aunque sea la esclava, para que le diera descendencia al marido. Tal fue el caso de Sara, por ejemplo, respecto a Abraham, como también Raquel respecto a Jacob. Estas dos narraciones reflejan el clima moral que se practicaba en el Decálogo, donde si una mujer se casaba con un hombre era totalmente inadmisible, no se podía aceptar que no tuvieran hijos, tenían que tener hijos, porque la razón del matrimonio era esa, tener hijos, era la prole por la razón del matrimonio. Pero como no se podía, entonces la mujer se sentía como que no era afín a tal, como que no estaba cumpliendo el papel como tal, y como ante la sociedad el matrimonio era bien visto cuando tuvieran hijos, entonces se encargaba de decirle, quédate con la criada, que la criada te dé hijos y yo los voy a tomar como que son míos, pero son tuyos y de ella, pero yo los voy a tomar como que son míos. Y eso fue lo que le pasó a Abraham y a Sara con Ismael, por ejemplo, que fue un hijo que no nació de Sara, sino que nació de la sirvienta, pero sí era hijo de Abraham. Entonces, si nos damos cuenta, el mandamiento no cometerás adulterio no cambia esa tradición. Si tomamos como ejemplo a los representantes más ilustres de Israel después de Moisés, que son los reyes de Israel, David y Salomón, la descripción de su vida atestigua el establecimiento de la poligamia efectiva, y ello indudablemente por motivos de la concupiscencia. En la historia de David, que tenía también varias mujeres, debe impresionar no solamente el hecho de que había tomado la mujer de un súbdito suyo, sino también la clara conciencia de haber cometido adulterio. Este hecho, así como la penitencia del rey, son descritos de forma detallada y sugestiva. Aquí tenemos que detenernos un momento, porque al principio, cuando Dios crea todo, lo crea de forma monógama, es decir, el varón para la mujer para el varón. Pero debido a que esta primera sociedad comprende el matrimonio como una razón de dar hijos, y como no hay hijos, entonces el matrimonio no sirve, entonces se le empezó a permitir la poligamia, digámoslo así, al hombre, y este hombre no solamente tenía la esposa, sino que tenía las esposas, y eso no era considerado adulterio. Adulterio era meterse con la mujer del otro, pero no tener 5 o 6 esposas. Eso no era considerado adulterio como tal, porque era parte de la concupiscencia del hombre, de la parte de la procreación de los hijos, en ese entonces de la tradición yavista. Por adulterio se entiende entonces solamente la posesión de la mujer del otro. No lo es la posesión de otras mujeres como esposas junto con la primera. Si se toma en consideración la letra de tal legislación, resulta que esta lucha contra el adulterio de manera decidida y sin miramientos, utilizando medios radicales, incluida la pena de muerte, pero lo hace sosteniendo la poligamia efectiva, más aún legalizándola plenamente, al menos de un modo indirecto. Aquí por adulterio se entiende sobre todo la infracción del derecho de propiedad del hombre con respecto a cualquier mujer que sea su esposa legal, normalmente una entre tantas. No se entiende en cambio el adulterio como aparece desde el punto de vista de la monogamia establecida por el Creador al principio. Y aquí tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque Cristo identifica claramente este adulterio que están cometiendo, y por eso este adulterio Cristo lo une al pecado, y el discernimiento del bien y del mal escrito en las conciencias humanas puede demostrarse más profundo y más correcto que el contenido de una norma. Cristo desea enderezar estas desviaciones, de aquí las pronunciaciones de él en el Sermón de la Montaña, cuando dice: yo les digo, porque les dijeron no cometerás adulterio, pero yo les digo que si ven a una mujer con malos deseos, ya la adulteraron en el corazón. ¿Por qué? Porque realmente estas culturas no veían como adulterio tener 6, 7 esposas. Veían como adulterio tener otra que no fuera sus esposas. Eso sí lo veían como adulterio. Pero que estas 6 estuvieran casadas con él mismo, eso no lo notaban ellos como adulterio. Por eso Jesús dice: no, en el principio no era así.
En el principio fue varón y mujer, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No hay espacio para una segunda, tercera, cuarta mujer, solamente es una mujer, porque solamente se puede formar con esa mujer una sola carne. No puede existir más mujeres. Pero estos de la ley, de los principios, de los patriarcas, de los reyes y los demás, no habían comprendido tanto eso, y al contrario, eran duros contra el adulterio, porque inclusive mataban a la mujer adúltera y al hombre adúltero, pero ellos tenían 6, 7 esposas y eso no lo consideraban como adulterio. Entonces, Cristo quiere cambiar este punto de vista y quiere regresar al principio, a lo que originalmente era el matrimonio como tal. Las prescripciones de la ley veterotestamentaria eran muy severas. Eran también muy minuciosas y penetraban en los más mínimos detalles concretos de la vida. Se puede suponer que cuanto más evidente se hacía en esta la ley de la legislación de la poligamia efectiva, tanto más aumentaba la exigencia de sostener sus dimensiones jurídicas y establecer sus límites legales. De ahí el gran número de prescripciones y también la severidad de las penas previstas por el legislador para la infracción de tales normas. Al aceptar la efectiva poligamia, es decir, la institución de las concubinas junto con las esposas legales, o también el derecho a la convivencia con la esclava, se puede decir que tal derecho, mientras combatía el pecado por un lado, al mismo tiempo contenía en sí e incluso protegía las estructuras sociales del pecado, lo que constituía su legalización. O sea, ya no lo veían como algo malo, sino que ya lo veían como algo normal que el marido estuviera con la criada, que el marido tuviera 2, 3, 4 concubinas aparte de su primera esposa. Eso ya era normal para ellos. El derecho matrimonial del Antiguo Testamento, en su más amplio conjunto, pone en primer plano la finalidad procreativa del matrimonio y en algunos casos trata de demostrar un tratamiento jurídico de igualdad entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, Levíticos capítulo 20, verso 10 dice que si adultera un hombre con la mujer de su prójimo, hombre y mujer adúlteros serán castigados con la muerte. Pero en realidad se juzgaba más a la mujer, tratándola con mayor severidad, no tanto al hombre. Era mayormente tratada con humillación la mujer. Ella era la que más sufría, no tanto el hombre. Cuando Cristo en el Sermón de la Montaña pronuncia las palabras, habéis oído que fue dicho, no adulterarás, inmediatamente añade, pero yo os digo. Está claro que quiere reconstruir en la conciencia de los que lo oyen el significado ético propio de este mandamiento, apartándose de la interpretación de los doctores y expertos oficiales de la ley que decían que sí, podían tener 4, 5, 6, 7 concubinas, y eso no era adulterio, porque era parte de la concupiscencia, porque era necesario, porque los hijos y porque demás. Entonces era muy distinto de lo que al principio fue. Por eso Jesús quiere cambiar la conciencia de estas personas. En los oráculos de los profetas y especialmente de Isaías, Oseas y Ezequiel, el Dios de la alianza Yahvé es presentado frecuentemente como esposo, y el amor con que se ha unido a Israel puede y debe identificarse con el amor esponsal de los cónyuges. Y he aquí que Israel, a causa de su idolatría y del abandono del Dios esposo, comete para él una traición que se puede paragonar con la de la mujer respecto al marido, que comete precisamente adulterio. Los profetas, con palabras elocuentes y muchas veces mediante imágenes y comparaciones extraordinarias, presentan lo mismo del amor de Yahvé esposo que la traición de Israel, la esposa que comete adulterio. Cristo, a través de los profetas, quiere cambiar esto, quiere decir, no es bueno eso. Oseas, él tan grande que es increíble cómo Oseas, Dios le dice, cásate con una prostituta y con una mujer que se dé a la prostitución, y Oseas va y se casa y le dice, así soy yo, Yahvé, que me casé con ustedes, que los cuido, que los protejo, y ustedes me abandonan y me dejan a un lado por irse con sus amantes. Luego le dice, déjala que se vaya con sus amantes, que se pierda, y luego le vuelve a decir, ve y busca otra vez a tu esposa y paga el rescate por ella y no la rechaces, vuelve a estar con ella y ten hijos con ella.
porque así es el amor de Dios. Un amor que es desde el principio, que los ha creado varón y mujer y ya que ha buscado que sean uno para el otro. Pero el ser humano no busca eso, sino que busca la manera de satisfacerse nada más, de tratar de exaltarse y olvidarse desde el principio. Los profetas, que en su enseñanza denuncian frecuentemente el abandono del verdadero Dios Yahvé por parte del pueblo al compararlo con el adulterio, ponen de relieve de la manera más auténtica este contenido. Oseas, no solo con las palabras, sino también con la conducta, se preocupa de revelarnos que la traición del pueblo es parecida a la traición conyugal, aún más el adulterio practicado como prostitución. Efectivamente, aunque Israel sea tan infiel en su relación con Dios, como la esposa que se iba con sus amantes y se olvidaba de mí, dice Oseas 2:15, sin embargo, Yahvé no cesa de buscar a su esposa, no se cansa de esperar su conversión y su retorno. Dios es un Dios que siempre está ahí esperando el momento, esperando la oportunidad que regresemos al principio, que volvamos al origen, a lo que era anteriormente. La analogía entre el adulterio y la idolatría está expresada de modo particularmente fuerte y exhaustivo. Aquí se trata no tanto de la elección mutua hecha por los esposos que nacen del amor recíproco, sino de la elección de la esposa, una elección que proviene del amor del esposo, amor que por parte del esposo mismo es un acto de pura misericordia. En este sentido se delinea esta elección correspondiente a esa parte de la analogía que califica la naturaleza del matrimonio. El adulterio es pecado, y es pecado porque constituye la ruptura de esa alianza personal del hombre y de la mujer. El adulterio es la antítesis de esa relación esponsalicia, en cuanto que el matrimonio monogámico actualiza en sí la alianza interpersonal del hombre y de la mujer, realiza la alianza nacida del amor y acogida por las dos partes respectivamente precisamente como matrimonio. Constituye el fundamento de esa unión para que el hombre se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. El adulterio cometido por parte de cada uno de ellos no solo es la violación de este derecho que es exclusivo del otro cónyuge, sino al mismo tiempo es una radical falsificación del signo. Al constatar que el adulterio es una falsificación de ese signo, se encuentra no tanto su normativa, sino más bien su simple verdad interior en el matrimonio, es decir, en la convivencia del hombre y de la mujer que se ha convertido en cónyuges. Entonces, en cierto sentido, nos referimos de nuevo a las afirmaciones fundamentales hechas anteriormente, considerándolas esenciales e importantes para la teología del cuerpo. El adulterio es pecado del cuerpo. Cuando decimos que el adulterio es un pecado del cuerpo, se considera aquí unido conceptualmente a las palabras del Génesis capítulo 2, verso 24, que hablan, en efecto, del hombre y de la mujer que como esposo y esposa se unen tan estrechamente entre sí que forman una sola carne. El adulterio indica el acto mediante el cual un hombre y una mujer que no son esposo y esposa forman una sola carne. El pecado del cuerpo puede ser identificado solamente respecto a la relación de las personas. En este caso podemos juzgar, pues, el adulterio como pecado conforme al contenido objetivo del acto. Precisamente el adulterio es un pecado tan grave y tan complicado porque el esposo y la esposa, que son una sola carne, un solo cuerpo, un solo espíritu, se unen otra vez en una sola carne, en un solo cuerpo, con alguien que no es su esposa y rompen la alianza que han hecho con el Creador, los dos de una manera recíproca. Por eso Jesús quiere identificar que el hecho de tener 4 o 5 esposas no me da a mí permiso de estar bien, no. Eso es pecado porque en el principio el Señor los creó varón y mujer y el hombre se unirá a su mujer, solo una, y serán una sola carne, no es que se irá uniendo carne y carne de vez en cuando, no, es una sola carne. En el Sermón de la Montaña, Cristo se limita a recordar el mandamiento no adulterarás, sin valor al relativo comportamiento de sus oyentes. Así pues, el adulterio
cometido con el corazón se contrapone en cierto sentido al adulterio cometido con el cuerpo. Efectivamente, el adulterio, según su significado fundamental, puede ser solamente un pecado cometido con el cuerpo. ¿En qué sentido entonces merece ser llamado también adulterio lo que el hombre comete en el corazón? Es una buena pregunta eso. ¿Por qué decimos entonces que el hombre comete pecado en el corazón si realmente no ha estado con ella, no se han unido una sola carne? Pues simple. Cristo dijo: yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Ante este pasaje siempre viene a la mente la tradición antigua: ya la ha hecho adúltera en su corazón. Versión que quizás sea mejor que el texto actual y que expresa el hecho de que se trata de un mero acto interior. Cristo habla de la concupiscencia cuando dice: todo el que mira lo hace para desear. Ese hombre del que habla Cristo en el Sermón de la Montaña, el hombre que mira para desear, es indudablemente hombre de concupiscencia, porque participa de la concupiscencia del cuerpo, desea y mira para desear. Cristo habla en el contexto de la experiencia humana y a la vez en el contexto de la obra de la salvación. Estos dos contextos en cierto modo se sobreponen y se compenetran mutuamente, y esto tiene un significado esencial y constitutivo para todo el etos del Evangelio, y en particular para el contenido del verbo desear o mirar para desear. Al servirse de estas expresiones, el maestro se remite en primer lugar a la experiencia de quienes le están oyendo directamente. Se remite pues también a la experiencia de la conciencia del hombre de todo tiempo y lugar. Como es sabido, la tradición sapiencial tenía un interés particular por la ética y la buena conducta de la sociedad israelita. Es necesario reconocer que tanto el libro de los Proverbios como el libro de Sirácida, además de la advertencia de precaverse, porque esto es así, además de la advertencia de precaverse de la mujer y de no dejarse seducir por su fascinación que arrastra al hombre a pecar, hace también el elogio de la mujer que es perfecta compañera de vida para el propio marido, y además elogia la belleza y la gracia de una mujer buena que sabe hacer feliz al marido. El sentido de los textos sapienciales tiene un significado previamente pedagógico. Enseñan la virtud y tratan de proteger el orden moral, refiriéndose a la ley de Dios y a la experiencia en sentido amplio. En cierto sentido, están cercanos a esa apelación de Cristo al corazón que nos ha transmitido San Mateo. Resumiendo, Cristo conoce el corazón del hombre y de la mujer. Cristo conoce que del corazón sale lo más profundo de los pensamientos y lo más profundo de los deseos. Y por eso quiere decirles: ustedes se han casado con 5, 6, 7 porque su corazón está demasiado lleno de concupiscencia, porque su corazón tiene demasiada maldad, porque en su corazón hay mucha mala vibra, hay mucho mal que no es el que Dios quiere en cada uno de nosotros. Por ello, Jesús quiere recordarles y le dice: ustedes oyeron que se les dijo, no cometerás adulterio. Pero bien dice Jesús, solo lo oyeron, realmente no lo cumplen, porque tienen 5 o 6 esposas, cuando en realidad el matrimonio es monogámico, no es poligamia, no es tener 10, 15, es monogámico, o sea, es tener solo una. Por eso el hombre que mire a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió adulterio en su corazón con ella, ya la convirtió en adúltera, dice Jesús. Y lo que hace Jesús es hacernos una conciencia profunda de cómo son nuestras miradas, de cómo es nuestra relación con el prójimo y nuestra relación en el sentido de la ley y de los profetas, en el sentido del verdadero don significante del matrimonio. Este texto de los sapienciales que nos muestran a la mujer como un objeto de que tengan mucho cuidado porque la belleza arrastra, porque no se dejen seducir, porque muchos han caído por ir por ese camino, pero también nos dicen: la mujer es hermosa, es bella y tiene gracia, y es feliz la mujer que hace hacer feliz a su marido. Entonces, Sirácida lo que quiere hacer es mostrarnos lo bueno y lo malo, y Jesús lo que quiere hacer es crearnos una conciencia de lo bueno y de lo malo, y demostrarnos que aunque parezca bueno lo que estamos haciendo, quizás sea malo y por lo tanto estamos alejados de Dios y estamos en pecado de adulterio.
Pero si el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos forman una sola carne, entonces no hay pecado de adulterio ahí. Por lo tanto, son felices y son dichosos. Por eso Cristo dijo, al principio no fue así. Por eso yo les digo, dice él, queriendo volver a retomarles en la mente a ellos para que vuelvan a regresar al sentido original, al sentido del matrimonio, y dejar a un lado la concupiscencia que arrastra nuestro corazón y que arrastra nuestra vida, y no solo un adulterio del cuerpo, sino que ahora también adulterio del corazón. Gracias por haber estado pendiente de esta sesión número 8 de este curso de Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 9. Denle me gusta a la página de Evangelizadores Parroquia Santiago Apóstol Torola, suscríbanse a nuestro canal de Facebook Evangelizadores Torola y canal de YouTube, y que Dios los bendiga. San Juan Pablo II ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.